Un Dios tan grande como Él, y vamos a honrarle mediante la proclamación de su palabra. Con este mensaje voy a estar específicamente hablando sobre lo que es la iglesia. Sí, ahí está. Hablando, cuando comencé en Juan 17, hablando sobre la unidad de la iglesia, características de la iglesia, características de los discípulos del Señor. Cada vez que Dios obra en tu corazón y por ahí te confronta o te alienta, te fortalece, es el Padre contestando a la oración del Hijo. También estuve hablando 3 mensajes, algo que hace tiempo debía, sobre finanzas, pero todo está relacionado con respecto a lo que es la iglesia, la unidad de la iglesia. Y hoy nosotros vamos a compartir, un poco cerrando este ciclo que es la unidad de la iglesia. Va a haber una lectura larga, pero no se asusten, no voy a estar haciendo la típica predicación que hago, sino que vamos a extraer, o sea, es sacar la idea central de un texto que es largo. Vamos a tener varios encabezados, pero la realidad es que es algo que Dios nos debe hablar al corazón, donde su palabra nos va a hablar, así que vamos a orar. Pero primero busquen primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar compartiendo y el título del sermón sería Reunidos para adoración y edificación. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que vos bendigas esta tu palabra y que vos te glorifiques, Señor Dios mío, para que tú nos hables. Señor, que podamos tener la actitud que tuvo Samuel cuando vos lo llamabas en medio de la madrugada y él primero no entendía, hasta que después, Señor, según la dirección, Señor, del sacerdote Elí, él dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. En esta hora, háblanos, Señor, que vamos a oír, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, que pueda estar en serenidad. Echamos nuestras cargas, nuestros conflictos, Señor, todo delante de tu presencia para que vos te glorifiques. Y quita todo aquello que quiera hacer de estorbo a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que, Señor, tu palabra es alimento a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Acá es un texto, voy a arrancar primero los primeros 3 versículos del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable al Espíritu que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos a ver el contexto un poco de esto. El apóstol Pablo está haciendo una corrección a la iglesia de Corinto. Está en el medio de estar explicando sobre los abusos en la cena del Señor, donde ellos venían con sus costumbres paganas y bueno, trasladaban esas costumbres. En vez de celebrar con pan y vino, hacían cenas. Pero el tema es que pasa, ya había exceso, gente que se emborrachaba, gente que se descomponía comiendo, muchos ni esperaban a sus hermanos que vengan a congregarse, sino que bueno, comí, bueno, si no comiste, bueno, ya vos, no entendieron la idea de comunión y de recordar al Señor, porque traían su costumbre del culto pagano. Abusos que había en todo sentido de moral, y algo que está haciendo Pablo y llevando este texto, y es la introducción como el primer encabezado, de ver quién es cristiano. ¿Por qué? Porque también Pablo está observando algo y está queriendo corregir profundas divisiones que había en la iglesia. Algunos decían seguir a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolos, otro predicador. Estaban los otros, no, yo solo sigo al Señor, rebeldes que solamente querían hacer lo que ellos querían. Y otros seguían a distintos filósofos o charlatanes, que Pablo decía, esos también son falsos apóstoles, y que cada uno seguía al charlatán de su interés. Pero lo que hacían era romper comunión en la iglesia. Y después también estaban en ese momento los dones, más los dones carismáticos, y dones entonces se ponían como si fuera una élite. Entonces, bueno, yo hablo en lenguas, entonces nosotros pertenecemos al sector de los más espirituales, porque Dios me usa en profecía. Vos, ay, pobrecito, no tenés don de lengua, y bueno, seguí practicando, seguí participando. Entonces, ¿qué pasa? Pablo comienza a hacer realmente, ¿qué sería la idea inequívoca?
Y la idea del contexto de la Escritura es mostrar la enfermedad, pero también el remedio sobre el egocentrismo. Es matar nuestro egocentrismo, que viene y que es el predecesor a lo que es el egoísmo. ¿Por qué somos egoístas muchas veces? Porque somos egocéntricos. Queremos ser el dueño y el señor de nuestro pequeño reino. De hecho, hay una historia de un nene. Una madre le pide permiso a la maestra del salón, chicos de primer grado, y entonces le pide permiso para celebrar el cumpleaños de su hija en ese lugar. Entonces, bueno, le pide permiso, al otro día viene, y cuando los chicos entran al salón, se encuentran con que está el salón todo adornado respecto a un motivo de cumpleaños, y en cada asiento había un paquetito de regalo para cada uno de los compañeros de esa nena. Pero en la mesa principal, ¿qué había? Estaba la torta de cumpleaños y estaba la nena, y que era el centro del cumpleaños, por supuesto. Pero al lado de ella, en la punta, estaba un nene. Vamos a ponerle Juancito. ¿Y cómo estaba Juancito? Un rato estaba bien, desparracho, y ya empezó. Y ya empezó a ponerse molesto, ¿no? Y ya empezó bueno, ya hace un momento estaba incordioso, nene, ya hacía ruido, molestaba. Cada rato se pegaba media vuelta y de respaldo del asiento sacaba y miraba la bolsita de regalo, la miraba y la volvía a poner y se ponía otra vez. Y todo ya molesto, porque hasta que una mamá se dio cuenta de la actitud y ya el nene ya estaba por empezar a fastidiar a todos. Entonces lo dio vuelta amorosamente y le dijo: no, mirá, Juancito, date cuenta que esta no es tu fiesta. Vos no sos el centro. Si no, cumpleaños es de, vamos a ponerle, Susana. ¿Qué quiere decir con eso? Muchas veces queremos ser el centro de atención de todo, y eso es egocentrismo. Relata que de niño había un hombre que cada vez que iba a un velorio, si iba a un velorio, él quería ser el muerto. Y cada vez que iba a un casamiento, él quería ser la novia. No porque tenía problema con ser mujer, sino que él quería ser el centro de atención en todo. Él quería ser la luz que más brillara en todo, que todos lo estén mirando. Entonces, ¿qué pasa? Eso delante de Dios. Dios nos está hablando acá, esta no es tu fiesta. A veces muchos vienen así. A ver qué puedo tener en el Señor. A ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y no está mal eso, pero el problema está, resulta que hoy no me saludaron tanto. O resulta que hoy yo vine a buscar de Dios, pero por ahí no me sentí bien. Se les amarga porque no fueron el centro de la atención. Entonces, el apóstol Pablo, en ese contexto, de todo lo que voy a leer, es el remedio contra el egocentrismo. Dios habla a la iglesia, le dice a ustedes, los gentiles. ¿Por qué le habla a los gentiles? Dice, bueno, como ustedes antes se los extraviaba en su vida pagana, como yendo a oídos mudos, esos ídolos que ellos adoraban y que no tenían razón de ser. Pero ellos estaban viendo algo, que el Señor estaba hablando sobre los dones espirituales. ¿Por qué Él está hablando, el contexto capítulo 11? El atavío de las mujeres, los abusos en la cena del Señor, viene hablando sobre la unidad en la iglesia, viene corrigiendo distintos aspectos, pero ahora se dedica a ver, hermanos, no ignoren el equipamiento que Dios da a la iglesia, no ignoren de los dones espirituales. Es un equipamiento extraordinario que Dios da a su pueblo. Es algo que no es natural, no es un talento innato que uno tiene, una capacidad natural, sino son dones, son regalos que el Espíritu de Dios da y reparte a la iglesia según su voluntad para la utilidad del medio de la iglesia. Y hoy estoy hablando de la iglesia reunida en el culto. Nosotros vemos este equipamiento extraordinario y hay un montón. Más o menos hay 20 dones que se ven en la palabra de Dios. No son solamente los que están aquí, los 9 que Pablo está enseñando. Hay como 20. No es una lista exhaustiva, pero sí, no me voy a tomar el tiempo de explicarlos cada uno, eso lo voy a dar cuando dé neumatología. Pero sí, algo que Pablo en este centro está mostrando, cuál es la confesión inequívoca. De hecho, es que está hablando de que
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es como está siendo una verdad reflejada en el espejo. En definitiva, alguien que tiene el Espíritu Santo llama a Jesús Señor. Ahora, hoy en día, vemos un montón de gente que dice, no, yo soy cristiano. Yo sé que Jesús es el Señor. Y por ahí en su vida ve que no son cristianos. Realmente no han creído el Evangelio. O sea, hoy en día es impresionante, la verdad, cómo mucha gente se confiesa a sí mismo cristiano. Con cuánta facilidad. Pero ¿en qué contexto lo está hablando Pablo? Primero, declarar que Jesús es el Señor está bien, es verdad. De hecho, es uno de los credos más antiguos que tenemos en la iglesia. Según, por ejemplo, Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 3:13, Jesús mismo dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. La iglesia tenía, de hecho, después del primer siglo, se hizo uno de los credos más antiguos, que es el credo apostólico. Suena muy católico romano, pero es precatólico romano, es del siglo II, de la era cristiana, por una razón que había que afirmar la voz de la iglesia. Es un creo, un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, suena muy a rezo católico, pero en realidad es precatólico, es una de las confesiones de fe más antiguas que la iglesia tiene. Pero aquí el Señor está manifestando algo. Porque en esa época decir que Jesús era el Señor era muy peligroso. De hecho, te podía costar la vida. Por ejemplo, tenías para el pensamiento de los judíos, era decir que Jesús es el Señor, era una blasfemia imperdonable. De hecho, ellos no pueden entrar y no les entra en la cabeza de que Dios se manifiesta en un trino o en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguen rechazando a Jesús como el Mesías enviado a Israel. ¿Qué hacían ellos para hacer blasfemar a sus hermanos judíos que habían creído en el Señor mediante presiones? ¿Y qué les hacían para perdonarlos o dejarlos libres? Les hacían blasfemar contra el Señor. Les hacían maldecir a Cristo, renunciar a Él como Señor, porque no tan solo de Señor como decir, buen día Señor, como se expresa hoy en día. Decir que era el Señor, la palabra es Kyrios, quiere decir que es el dueño. Es tu Dios, es el dueño de tu alma, de tu cuerpo, el dueño de tu familia, de tus posesiones. Es tu Dios. Es en que vos adorás, venerás y exaltás y te consagrás a Él. Era una blasfemia terrible. De hecho, ellos enseguida, ¿qué hacían a aquellos que los hacían renunciar a su fe en Cristo? Hacían blasfemar al Señor. Y una de las cosas, pronunciaban la maldición de Deuteronomio, que dice, maldito todo es aquel que es colgado de un madero. De hecho, hoy en los ámbitos más cerrados de la fe judía, no se atreven a nombrar el nombre de Jesús, sino ellos hablan de el colgado. Y ellos creían que habiéndolo mandado crucificar, esa maldición lo iba a acabar para siempre. Pero esa cruz fue el instrumento que Dios hizo para glorificar a su nombre, para justificar a pecadores y para traer la salvación. Por otro lado, también tenías a los griegos venir a pensar, ¿cómo? Vos me decís que yo tengo que creer en un Dios que fue crucificado, y ese vos decís que es el Dios del universo, que murió peor que un esclavo. Era una locura total, era un disparate, digno de enfermos mentales. Encima de decir que resucitó, tan loco, muchacho. O sea que desprecio del mundo griego. Y por otro lado, para los romanos, país gobernante donde estaban, formaban parte del Imperio Romano, era una declaración de sedición en contra de la adoración y el culto al César, que el César a sí mismo se proclamaba como Dios en la tierra. Entonces decir, el César no es Dios, Jesús es Dios, directamente estabas firmando tu pena de muerte. Los hacían poner en fila a muchos y les decían confesar, bueno, decir que el César es Dios y salva tu vida. Ellos el que decía no, el César no, Jesús es Dios, lo que les corría en ese momento, los corrían a un lado y eran decapitados. O eran entregados a los leones, a ser muertos por los gladiadores, a ser crucificados. Ya que no era así nada más decir, yo quiero la membresía en la iglesia y me quiero bautizar.
Entonces, decir que Jesús es Señor, empeñabas tu vida. Entonces, para Pablo era una prueba inequívoca de que habías nacido de nuevo. Porque de no haber nacido de nuevo, no tenías el valor y el gozo de confesar de que Jesús es el Señor de tu vida, aún teniendo que responder con tu misma vida. Entonces, Pablo hace ese contraste de decir, nadie que tenga el Espíritu del Señor va a maldecir y blasfemar a Cristo. Y el que tiene el Espíritu del Señor va a decir que Jesús es el Señor. Ejemplos de vida. Pero también marca una cuestión de nuestras vidas. Sabiendo quién es hijo de Dios, acuérdense de los dones espirituales y que el centro del mensaje está hablando de cuidarnos y de ser libres de nuestro egocentrismo, porque Dios da esos dones para un propósito específico. Versos 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿De qué nos está hablando acá? De la unidad en la diversidad. De hecho, la Confesión Bautista de 1689, la Confesión de Londres, nuestra confesión, ellos habían dicho, y está en el escrito original, que habla la Iglesia Católica. Dice esa palabra, la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica Romana. La palabra católico significa unidad en la diversidad. No romano. La catolicidad de la Iglesia, porque estamos constituidos por miembros en la Iglesia del Señor con distintos caracteres, distintas personas, distintas emociones, distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles de cultura, distintos caracteres, distintas formas de pensar, distintas formas de manejarse, distintas formas de hablar. Pero en todo es la unidad. El trabajo que Dios hace, distintos a algo, distintos al mundo. Porque yo no me llevo más por mis parámetros, sino por la obra de Cristo. Estamos todos unidos en un mismo propósito. Glorificar a Cristo. Cuando nos reunimos, nosotros acá exaltamos, glorificamos el nombre de Cristo y exaltamos el Evangelio. No tan solo como las buenas noticias para la salvación, sino que el Evangelio es el centro y el corazón y la médula de la iglesia. Nosotros podemos ver distintos ministerios, distintas manifestaciones, pero todos proceden de la misma fuente. Todo es o todo proviene de Dios. Una de las cosas que con esto no hay figuritas estelares, ni individuos sueltos o individualistas. Nosotros podemos ver, y esto contradice a muchos que dicen, no, yo creo en Dios pero no me congrego en ningún lado. O algunos se levantan como autosuficientes, mirá, hermano, yo no necesito congregarme para buscar de Dios. Como aprendíamos en las semanas pasadas, nos enseñaba Josué en cuanto a los espirituales. Yo soy espiritual, tengo una espiritualidad, pero no me congrego. Está yendo contra la Escritura. Acá está hablando de la unidad en la diversidad. Somos distintos, pero de toda esta sopa, de todo este caldo, está Cristo en el centro. Entonces yo dependo de mi hermano y de mi hermana. Dependemos, somos miembros los unos de los otros. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones que Dios hace. Dios puede obrar de distintas maneras, pero todo procede de Dios. O sea, no hay ninguna persona que diga, acá estoy yo, el estelar, la figura, hola, salúdenme. O como a veces saludamos en chiste diciendo, qué contento que estoy que me hayas visto. Entendamos, hermanos, el único grande es Cristo. Él es el dador de los dones, de los ministerios, y el Espíritu Santo reparte según su voluntad, como Él quiere, para ser utilizados en la iglesia. O sea, el venir a congregarse no es tan solo el motivo de venir a ver qué hay para mí. La actitud de venir a congregarse es venir a dar y recibir. De hecho, podemos ver en las Escrituras la operación que Dios hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. La interdependencia. ¿Para qué da esto? Vamos a continuar la lectura. Verso 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Para qué? Para provecho. Se da para provecho. Dios reparte para que sea usado para edificación de la iglesia. No voy a explicar cada uno la vigencia de los dones, sí o no. Vamos a leer lo que dice la Escritura en cuanto a que en esa diversidad de dones, diversidad de capacidades que Dios da, diversidad de ministerios, diversidad, Dios lo hace para edificar a su iglesia, porque el Espíritu Santo es quien energiza y quien fortalece a la iglesia. Que es para provecho, no para autoexhibirse en una vitrina, sino que es para que seamos herramientas útiles a Dios. Son regalos de Dios para nosotros y el Espíritu Santo nos fortalece y lleva y dirige la iglesia según la voluntad del Padre. Esto es un servicio para glorificación y exaltación del nombre del Señor Jesucristo. No son capacidades humanas naturales, sino que son operaciones de Dios para edificar. En aquella época estaba el don de lenguas, que eran idiomas que se podían entender. Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, la gente alababa y glorificaba a Dios y la gente de distintos países decía, pero este está hablando en mi lengua materna, y si estos son judíos, estos solamente hablan hebreo. Se daban cuenta que eran gente que no eran doctores, filósofos, gente del vulgo, y estaban hablando su lengua nativa. En egipcio, partos, medos, elamitas, griegos. Entonces había una obra sobrenatural de Dios o extraordinaria. Pero era para beneficio, era para utilizar y glorificar el nombre de Dios, dones de sanidades, de milagros. La iglesia estaba en pleno crecimiento, desarrollo, y esos dones estaban operativos. ¿Por qué? Porque era necesario. Fortalecía y bendecía a la iglesia, pero hablando de que esto Dios dio distintas manifestaciones para que seamos herramientas útiles. Venir a congregarse no es solo venir a escuchar sermones y me voy, sino que nosotros debemos ser herramientas útiles para Dios y anhelar ser herramientas útiles para Dios. Continuemos con la lectura, verso 12 al 19. Y enfáticamente una de las cosas que Dios da. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense que en este verso está hablando de que como así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo, dice, son un solo cuerpo. Podría decir así también la iglesia, pero no, así también Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios capítulo 1. Derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles, capítulo 3 de Efesios, derribando esa pared intermedia, aboliendo lo que los dividía, haciéndolos un solo pueblo. No eran ya judíos y gentiles, son la iglesia. Así también Cristo. Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Una sola cabeza y un solo cuerpo. Dice el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? No se asuste, pero aquí lo que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo está diciendo, no envidies los dones que Dios le dio a otro.
No tengas envidia, no te fijes. Así como el Señor es un mismo cuerpo, entonces Pablo lo que está corrigiendo eran las envidias latentes que había. Porque había una élite espiritual. Los que hablaban en lenguas se creían superiores a aquellos que no. Y de hecho es un gran error que se ha infundido hasta el día de hoy en el mundo carismático, en las iglesias pentecostales. Y hablo con conocimiento de causa porque yo soy nacido en Cristo en una iglesia pentecostal. Y ahí se nos enseñaba que aquel que tenía el bautismo del Espíritu Santo hablaba en lengua. O tenía que hablar en lengua por lo menos una vez para aquella evidencia de que era bautizado con el Espíritu Santo. Y podía servir a Dios y tener derecho a ministerio. Si no hablaba en lengua nunca, no fuiste bautizado el Espíritu Santo, no tenés poder de Dios. En otro lado, directamente se te enseña, si no hablas en lengua, no tenés el Espíritu Santo. Es como un cristiano de segunda categoría. Estamos nosotros que hablamos en lengua, la élite, pero después, bueno, están los cristianos ordinarios. Bueno, eso no tiene nada que ver, porque la Escritura habla de que nosotros fuimos bautizados por un mismo Espíritu. La persona que nace de nuevo es bautizado en el Espíritu Santo y es puesto en el cuerpo. Entonces ahí pasamos a ser miembros, más allá de que después como la iglesia bautista acostumbramos y llenamos la membresía de la iglesia, nos ponemos en la lista y tenemos nuestro número de legajo, nos conocen el miembro número tanto, con sus deberes y responsabilidades. No, el ser hijo de Dios trasciende a todas las iglesias y todas las denominaciones, que es la salvación común que tenemos en Cristo. Y todos Dios nos dio de beber del mismo Espíritu. Confunden la manifestación de un don carismático con la misma presencia. Si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, no es salvo, no ha pasado de muerte a vida. O tenés el Espíritu Santo o no lo tenés. Es sencillo. De ahí lo que Dios quiere hacer con tu vida, de acuerdo a su voluntad, es otra cosa. Es harina de otro costal. Romanos 12, capítulo 4, 12, versos 4 y 5, nos habla que somos miembros los unos de los otros, bautizados en un mismo espíritu. Es un gran error que se enseña como una segunda experiencia el tener bautismo del Espíritu Santo y tener que sentir un fuego o tener que sentir esto o fluir. La Escritura no habla nada de eso. No habla de eso. Sí que había lengua, sí, lo estamos leyendo. Pero no está hablando de que hay una élite súper espiritual y después, bueno, el pobrecito, el pueblo, qué bueno, puede servir para barrer nomás ahí. Pero utilidad es realmente lo que sirve a Dios. Y no podés, hermano. Es un error, una herejía. Una herejía. Eso es poner los dones en una exaltación ya desmedida y hacer que los dones sean el centro, y el centro de la iglesia es Cristo. Los dones son instrumentos y equipamientos que Dios nos da a nosotros para que seamos herramientas útiles, para estar conectados o interconectados los unos a los otros y que no envidien los dones que cada uno puede llegar a tener. Así también Cristo, porque Él es el cuerpo. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice, ¿está dividido acaso Cristo? Cristo no está dividido, el cuerpo es uno. Nosotros por nuestras envidias, envidiando, aquel tiene un don mejor que yo, y bueno, Dios lo usa más que él, yo quiero tener ese don, y empezar a codiciar y no entender lo que quizás Dios te está dando a vos, que es otro que él se lo dio a él, pero a vos te dio un don. A cada uno le fue dado un don, uno o dos o tres, depende de la soberanía de Dios. Pero todos tenemos al menos un don para honrar y glorificar a Dios. Todos fuimos llamados a servir y a ministrarnos mutuamente la edificación del cuerpo. No es lo figuretti, sino cómo podemos ser herramientas útiles para Dios, y Dios equipó a su iglesia. Cada creyente nacido de nuevo por lo menos un don tiene para alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Para una función específica. Porque nosotros no podemos estar anhelando y decir, por ejemplo, que el corazón funcione como pulmón, que vamos a respirar mejor, por eso no, vamos a terminar ahogados.
Porque el pulmón está para funcionar como pulmón y el corazón está para ser la bomba que hace circular la sangre con todos los nutrientes y el oxígeno para cada uno de los órganos. Si el corazón se pone a funcionar como pulmón y el pulmón como corazón, vamos a colapsar ahogados. No podemos funcionar. Dios a cada uno se lo dio para acomodarlo específicamente y da gracias a Dios por lo que Dios te dio a vos y bendecí a Dios por lo que Dios le dio al hermano, que puede aparecer ante el ojo del hombre o de la mujer más vistoso. Dice Sujel Michelén, por ahí vos te tocó ser el dedo gordo del pie, que siempre estás adentro del zapato, nadie te ve. Pero por ahí ese ministerio que quizás ese trabajo que nadie te ve es lo que Dios está honrando. A veces se ve esos hermanos que por ahí, sí, por ahí no están predicando, no están haciendo una tarea muy vistosa en la iglesia, pero todas las madrugadas se levantan a orar por los hermanos. La intercesión, ese que comienza a fluir ese corazón rendido a Dios para orar por el ministerio, orar por los pastores, orar por los hermanos, orar por la ciudad, a interceder, a orar y derramar lágrimas. Estar mirando al otro. ¿Sabe qué? Corresponde lo que es, hermano, el don de misericordia. Para ahí una persona, hermano, o hermana, que escucha, habla con otra hermana y que ahí inmediatamente comienza un discipulado de empezar a consolarla. La iglesia a algunos les da palabras para consolación. Es un don de Dios. Por ahí otro no resulta, consuela, sí, pero hay una persona determinada que vos hablás con esa persona y salís consolado y fortalecido por el Señor, porque es Dios fluyendo a través de esa persona. Y Dios le dio ese don para traer palabra de consolación, para edificar, para exhortar. No será una figura rutilante para los hombres, pero está cumpliendo el cometido que Dios le dio y Dios la va a premiar y bendecir por eso. Nosotros hemos recibido del Señor estas cuestiones. Verso 20 en adelante, para no envidiar y tener claro, nos dice así la Escritura. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos que el cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, los trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es matar el egocentrismo con este pasaje. El querer venir y yo quiero todo para mí y todo mío, mío y mío. Somos miembros los unos de los otros, cada uno somos miembros en particular. ¿Y cómo decir aquello? Bueno, yo no te necesito. Fíjense que uno puede decir, yo quiero tomar este vaso de agua. ¿Qué hago? Si va al ojo solo, sí, lo puedo mirar. Pero yo necesito de mis pies para acercarme y necesito de mis manos para tomar el vaso de agua. Y necesito de mi boca para tragar. Yo no puedo decir, no te necesito. Muchos cristianos vienen a la congregación, se reúnen y como que termina y se van corriendo. No quieren tener relación los unos con los otros. No quieren interesarse por el otro. Quizá algunos porque no pueden manejar situaciones. Pero muchas veces eso es matar el individualismo. El egocentrismo, créeme que yo puedo. No podemos estar uno sin el otro. Acá no es solo decir, bueno, está el pastor y los músicos, ¡ah! Y terminó la iglesia. No, hermano, la iglesia es más grande. Tenemos una función distinta. Pero todos necesitamos uno de los otros. Cada uno es miembro en particular. De hecho, que no haya desaveniencia, según en el verso 25. No nos podemos creer superiores o independientes.
Tenemos la necesidad, de hecho fuimos creados por Dios con la necesidad de ayuda. Y no estamos hablando de que el hombre cayó, Génesis 3, no. Desde la creación, ¿qué es lo que hizo Dios? Creó todas las cosas, vio que era bueno y ¿qué hizo? Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después, ¿qué hizo Dios? Algo que no hizo con ninguna criatura, Dios le habló. Y después en la deidad charlaron, no es bueno que el hombre esté solo, y crearon a Eva. Y Dios les habló, les dio su mandamiento. ¿Pero para qué? Con el fin de que el ser humano sea dependiente de Dios, de que Dios sea su consejero, de que Dios sea su ayudador. Y está buena esa relación. El problema es que después Satanás distorsionó el mensaje y ellos decidieron escuchar a otro consejero que los llevaba a creerse independientes. No van a morir, ustedes van a ser igual que Dios, van a entender el bien y el mal. Con que voy a ser igual a Dios. Y compraron el pescado podrido. El tema es la mutua dependencia y que no haya desaveniencia. El verso 25. Y para que no haya desavenencias es esencial morir al viejo hombre, a esa autosuficiencia, a ese orgullo, a ese individualismo que hay. Y empezar, ¿qué cosa? A preocuparse y ocuparse por el otro. No, yo vengo acá a la iglesia a buscar lo que yo necesito y me voy. Lo demás, bueno, no me interesa. Ese es un pensamiento pagano. Ese individualismo debe morir y puede haber desavenencias. Puede haber desavenencias, sí. De hecho, vemos acá, el verso 26, nos habla qué cosa. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro es honrado, todos se gozan. Pero también cuando está sufriendo, toda la iglesia sufre. ¿Vieron que, por ejemplo, el dedo chiquito del pie, usted se levanta a la madrugada, por ahí medio dormido, y es el GPS para identificar dónde está la pata de la cama? Vio que usted va derecho, se levanta y ¡pah! Al dedo chiquito. ¿Y qué le duele? Me duele el dedo nomás. No, sentí que te duele hasta la punta de la cabeza. Todo te duele. Entonces, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo se resiente. ¿Cómo puede ser que se ve el sufrimiento a algún hermano o a alguna hermana y hay algunos que ni les va ni les viene? Que ni les importa. De hecho, Efesios nos habla de que debemos, en nuestro cambio de naturaleza, el viejo hombre que está viciado debe morir. Despojados del viejo hombre, dice la Escritura, que está viciado de pecado. Vivir en la nueva naturaleza. Evidencia de transformación. La identificación de los unos con las situaciones del otro. De hecho, nosotros podemos ver, tarea para el hogar, Romanos 6, versículos 6 al 15, nos habla que nosotros somos un cuerpo, de que nosotros pertenecemos a Él. Llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen. Ayudar al necesitado, estar con el que necesita consuelo, así también para felicitar al que es honrado. Anhelar los dones está buenísimo. De hecho, ¿qué dice acá? Y a uno los puso Dios como iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahí viene algo sabroso. Está bien anhelar dones de Dios, pero no todos tienen el mismo propósito de Dios. Pero a pesar de los dones que Pablo dio en detalle, está describiendo muchos dones. Pablo le está llevando al centro del capítulo de primera carta a los Corintios, que era una iglesia muy carismática, una iglesia particular. El resto de las cartas paulinas, Pablo abarca otros temas, pero hay algo que Dios le está hablando a través del apóstol Pablo en la iglesia. La iglesia que tenía dones de milagros, sanidades, una iglesia que económicamente estaba bien, no todos eran ricos, había personas que estaban muy bien económicamente, otras no, equilibradas las finanzas, pongámosle. Pero hay algo que la iglesia no tenía. Tenía que ir por un camino más excelente.
nosotros vamos a ver esto. Lo que Corinto necesitaba no era más poder, sino que era lo que más carecía. ¿Qué es lo que Dios le está hablando? Lo que más carecía, que era el amor de Dios. Por eso tenían celos, por eso tenían desavenencias, por eso tenían espíritu crítico, por eso tenían divisiones, por eso muchos eran chiquilines de mirar solamente su ombligo. Y nosotros vamos a ver, capítulo 13, verso 1 al 3, lo que son las implicaciones y lo inútil y estéril de mis actos o servicios si no está impulsado por el amor. Un corazón dispuesto a Dios y hacia los demás. De hecho dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oh, yo conocí gente, había hace años conocía una persona que se congregaba, y que ayudaba, y todo el tiempo era, sí, porque vos sabés que yo le ayudé a tal, le llevé unas maderas, y a tal lo ayudé con plata, y le compré mercadería, ajá. Y vos sabés que acá en la iglesia, sí, yo compré las cortinas, sí, yo ayudé esto, económicamente estaba bien. Hasta que en un momento se le preguntó y dijo, bueno, en realidad lo que pasa es que vos acá querés que se te ponga, acá está en la iglesia y el monumento a fulano de tal. Y se quedó mirando. No, pero lo que hablaba yo y yo. Mucha gente ayuda al necesitado, pero no por amor o un sentido solidario, porque querían que digan, qué grande que es. ¿Cuándo me hacen el monumento? Quieren subirse a predicar, pero para mandar, ¿cuánto sé yo de predicar para mostrar lo que yo sé de teología? Yo quiero que la gente me escuche predicar, yo quiero que la gente me escuche hablar en lengua, yo quiero que la gente me escuche un montón de cosas. Pasaba en esta época. Y yo decía, no. Cada uno tenía el propósito de Dios. Es inútil y es estéril todo, aún dar su cuerpo y ser quemado, repartir todos mis bienes y darlo a los pobres. Si no tengo amor, nada soy. Vamos a hacer un ejercicio del 4 al 7 que está muy bueno. Voy a leer y en cada parte que diga amor, vamos a poner un nombre. Cada uno póngase su nombre, yo voy a decir varios al azar, pero vamos a ver si cada uno entiende en el nombre de donde va amor, a ver cómo estamos nosotros en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cumplimos la expectativa del amor de Dios? El Daniel es sufrido, es benigno, Susana no tiene envidia, Pedro no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8 dice, y José nunca deja de ser, porque las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Nosotros cumplimos eso? ¿Podemos decir que no soy jactancioso? ¿Jactanciosa? ¿Que todo lo espero, todo creo, todo lo soporto? ¿Podemos decir que somos sufridos? ¿Que nunca dejamos de amar? ¿Que no hacemos nada indebido? ¿Que no buscamos lo nuestro? ¿Que no nos irritamos? ¿Que no guardamos rencor? ¿Que no nos gozamos en la injusticia? ¿Que nos gozamos solo en la verdad? ¿Que todo lo sufre? ¿Que todo lo soporta? ¿Cómo estamos con eso? Si entendieron el ejercicio, es para vernos nosotros reflejados en la Escritura. Entienden que las relaciones de desavenencia vienen muchas veces por el choque de nuestras imperfecciones. Por ahí uno con una situación viene en el Señor y está acostumbrado a tener siempre el control de las cosas y siempre quiere estar enseñando a los demás. Y por ahí se topa con un hermano que no tiene la mecha muy corta, que tiene muy poca paciencia y que no soporta en su debilidad que le digan las cosas, porque tiene un problema de carácter y de orgullo. Entonces viene uno que dice, no, vos tenés que hacer esto, no, a mí no me vas a decir nada. Y ahí ya arrancaron los cortocircuitos.
Entiéndanse que el congregarse también lleva a tener relaciones unos con otros. Y entendamos que el congregarse, el escuchar la palabra de Dios, el cantar la palabra de Dios, el reunirse nosotros para adorar a Cristo, exaltar a Cristo, el Evangelio, es un medio de gracia que Dios pone a nuestra disposición para trabajar en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro desarrollo, en santificación. ¿Saben cómo se hace la piedra de canto rodado? La piedra de río. Vieron que la piedra de río es redondita, lisita, no tiene aristas filosas. La forma es que con la corriente del agua se van chocando las piedras unas a otras y se van desgastando, se van lijando, se van limando y con el tiempo terminan siendo las piedritas redondas, tan lindas que son, no tienen ningún filo, pero fueron moldeadas por el agua y el roce de unas con otras. El choque de nuestras imperfecciones, eso produce, pero ahí es donde debe estar el amor de Dios, mirando más allá de nuestras imperfecciones, y donde Dios comienza a fluir el fruto de su espíritu. Comienza a fluir el amor, la paciencia, la longanimidad, la fe, y donde Dios comienza. Porque ¿qué hace el espíritu mundano? ¿Qué es lo que hace el mundano? Tiene un problema con otro, se aleja. Ah, no, yo con esto no quiero saber nada. Matarlo con indiferencia, dice el mundo. Ese es un pensamiento pagano. En Cristo, la palabra nos dice reconciliados los unos a los otros. De hecho, Efesios 4 nos habla de perdonar a nuestro hermano. ¿Pero cómo? ¿Cómo yo puedo? ¿Según lo merezca? No, como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo fue? Por gracia, no por merecimiento. Perdonamos por causa de Cristo. Sin pedir cuentas, sin echar cosas en cara. Amar y perdonar, conforme así Cristo nos perdonó a nosotros. Si yo no me merecía nada para que Cristo me perdone, ¿qué voy a hacer yo para que exigirle a otro que se merezca que yo le perdone? Yo no soy Dios. Si Dios no me exigió nada, ¿por qué yo le voy a exigir a otro? Desavenencia va a haber. De hecho, involucrarse realmente en el servicio de Dios, en la iglesia... si uno realmente se involucra, es muy difícil que pase un mes y que usted ya no haya tenido un inconveniente con algún hermano. Es rarísimo. 2 meses le doy. Pero eso es parte de la vida en la congregación del Señor. Por los caracteres, por mis imperfecciones, que Dios está trabajando conmigo a través del hermano. Y Dios trabaja en el hermano a través mío. Esas características. Y el único que llena esas características de 1 Corintios 13, por supuesto, obviamente es Cristo. Obviamente que está describiendo el amor de Cristo y Cristo mismo, ya que Dios no tiene amor, Dios es amor. Obviamente que Cristo es el único que llena totalmente esa lista. Pero nosotros estamos yendo a ser perfeccionados. Hebreos, por ejemplo, para restaurar, el congregarse, que es el medio de gracia que Dios obra en nuestros corazones, para perfeccionamiento. Hebreos 10, 24, 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está hablando de estimular a las buenas obras. Se estimula. No va a salir a veces alguno con un pensamiento mágico, sino que eso debe estimularse los unos a los otros, en comprensión, en respeto, en soportar. De hecho, no me voy a meter ahora en los detalles controversiales de este pasaje. Dice, pero el verso 8 en adelante, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. De hecho, acá lo que está hablando, no está hablando de que la cesación o continuación de dones. Lo que está hablando conocemos en parte, que cuando venga Cristo, lo perfecto, ya conoceremos en pleno.
Lo que tenemos ausencia acá es el conocimiento, es lo que está velado, lo que vemos por espejo oscuramente. Hoy manejamos con esperanza, pero cuando venga Cristo, llegaremos al conocimiento pleno, seremos conocidos como Él nos conoció, y ya no va a hacer falta la fe ni la esperanza. Vamos a andar por vista, cara a cara vamos a verle. Ya no va a ser tan solo como ese himno antiguo, cara a cara, espero verle más allá del sol, cara a cara, espero verle, cuán glorioso es el Señor. Sino que nosotros podamos ver que vamos a andar por vista, cara a cara con Él. Pero el amor es constante, porque Dios es amor. Acuérdense, es matar el egocentrismo y el individualismo, que esos son síntomas de inmadurez espiritual. Ser niño espiritual. Por eso dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, dejé las cosas de niño. ¿Vieron cómo es un chiquito? Le saca las cosas, mío, 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 lo que ve quiere. Y quiere lo mío, 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 mío. Muchos creyentes son así. Miren mi problema, miren mi situación, pero no son capaces de mirar al otro y que muchas veces a través de tus circunstancias y de tus problemas vos podés servir a Dios según lo que Dios te haya dado. Mirar al otro, somos miembros los unos de los otros y donde parte del amor de Dios, que era lo que Corinto no tenía. Tenía dones, carisma, tenía predicadores, bárbaros, pero no tenía amor. Discusiones teológicas. Tan solo por el motivo de ganar la discusión, nada más. No era establecer paz o traer algo que establezca y bendiga a la iglesia, no. Muchos se ponen a discutir en temas secundarios o terciarios, pero solo he hecho el deporte de querer ganar la discusión, nada más. ¡Ah, viste, yo tenía razón! Un hermano, un pastor amigo, que se llama Alejandro Riff, que es de Rosario, contaba un hermano con el cual yo conocí, y a mí también me había atacado feo de allá en Mar del Plata. Entonces, bueno, me había cuestionado cosas que recién lo conocía y me pegó una enfrentada de aquella. Y después hablando con su pastor, con Alejandro Riff, en un momento dice, muchacho, pero la realidad, ¿cuántos amigos tenemos? ¿Tenés amigos? Y este muchacho nos contaba otra persona, un tercero, que se largó a llorar y no podía creer la pregunta que le hacía. Se encerró tanto este muchacho en su teología, en tan solo el tener razón, que ya no quería romper comunión con todo, porque se tenía que hacer las cosas como él quería. Si no, no. Como algunos miembros de la iglesia. Chiquilines caprichosos, que si no se hace como él quiere, no, entonces me voy. Síntomas de inmadurez. Eso es egocentrismo. La manera de matar el egocentrismo, tener el amor de Dios. Dios nos impartió de su amor. Muchos están en la eterna adolescencia espiritual y no maduran porque no miran al otro, porque no se conectan, les cuesta conectarse en la iglesia, porque ellos son amadores y adoradores de sí mismos. Como un chico que grita y que quiere gobernar la situación para que le den ese juguete que quiere y quiere hacer el escándalo. ¿Por qué? Porque tiene en su mente que Él es el Señor de su reino y su universo lo controla a Él y quiere ser satisfecho en todos sus deseos. Eso es ser un niño. De hecho, nosotros podemos ver acá que la mejor manera de vivir plenamente el Evangelio es morir plenamente a nosotros mismos. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Pero más arriba dice que con Cristo juntamente yo estoy crucificado. Cuesta, hermano. Abandonar el pecado que me gusta. Cosas que están acá en la mente y en el corazón, porque muchos sí dejan lo visible, pero la lujuria que hay acá te lleva a algo, eso es egocentrismo. Muchos adictos a la pornografía, eso es egocentrismo. Muchos que tienen rencores en su corazón, manejan injusticia propia, vas a ver, este se comporta así. Muchos están en un típico espíritu fariseo, dispuestos a bajar la caña. Mirá este, qué maleducado que es, mirá este otro cómo es. ¿Y vos? En la soberbia, en el orgullo, creerte mejor que el otro. No somos mejores ni uno ni otro. De la misma masa de pecadores Cristo nos rescató. Así que yo no soy mejor que vos. Entendamos que es por gracia. Y la disposición del servicio, una vida, es conectarse los unos a los otros. Y en el capítulo 14 el apóstol explaya más lo que es el don de lenguas.
Pero recordemos que en ese momento el canon no estaba cerrado. Era un medio de comunicación y de revelación y entendimiento que Dios hacía. Pero realmente, si creemos en la suficiencia de la Escritura, yo creo que Dios puede usar en un lugar, en un campo misionero, en una tribu que por ahí no tiene escritura, no tiene una comunicación, y Dios puede usar todavía. Pero realmente, muchos dicen creer en la suficiencia de la Escritura, pero ¿para qué querés hablar en lengua? O por ahí muchos dicen hablar en lengua, y pronuncian palabras berreteos. Y decimos, no, ese está hablando en francés. Porque vos estudiaste francés. Viri, viri, viri. Entendamos, hermano, ¿es necesario? ¿Para qué? Yo crecí en una denominación que era un sello de que eras la élite, que podía servir a Dios. Habla en lengua. Ni sabía lo que decía. De hecho, la Escritura habla de que si habla debe haber interpretación, porque si no hay interpretación, queda estéril, no sirve. Y de hecho, habla de que si viene un incrédulo a la iglesia y se encuentra en el desorden, todo el mundo hablando de distintas cosas raras, no va a decir, ¿están locos? Viene un incrédulo, un indocto que dice, dirán, están locos, o sea, esto es un manicomio. Ahora, si hay interpretación que decía, bueno, el corazón es exhibido, esa gente se va a inclinar, se va a postrar y adorar a Dios. Muchos exaltan la medida de ese don para hacer un descontrol en medio del culto. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de paz y de orden. Dios no es desorden. Porque me tomó el Espíritu y tuve que hacer esto y no lo pude impedir. La Escritura en capítulo 14 de 1 Corintios habla de que el Espíritu se sujeta al profeta. O sea, esa cosa de no pude hacerlo, no pude evitarlo es mentira. Sos un desordenado y es un festival carnal, donde no se exalta a Cristo ni el Evangelio, sino manifestaciones de incluso muchas personas endemoniadas. Pero es manifestación del Espíritu. Cosas descontroladas, experiencias extáticas. No tiene nada que ver con el Evangelio. En los Evangelios no hay ninguna prueba de eso. Pero estaban como borrachos porque la gente decía que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, que Pedro dice, no, ellos no están ebrios. Fíjense lo que, pero no es que estaban caídos como borrachos, como se hacen muchos cultos. No tiene nada que ver. Estaban hablando idiomas que entendían que glorificaban a Dios. No habla que estaban tirados revolcándose. De hecho, el orden en el culto, Dios no se manifiesta de una manera descontrolada, sino que Dios es Dios de paz y no de confusión. El 39 y 40, el capítulo 14, nos habla de lo siguiente, finalizando. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Por supuesto, algunos podemos tener demasiado énfasis en el orden y por ahí se puede, como algunos podrían opinar, se mata la espontaneidad en la iglesia. Porque dice la Escritura, alguno tiene palabra, alguno tiene profecía, alguno tiene una lectura, alguno tiene salmo, tiene himno, délo. Pero imagínense, acá somos una congregación chiquita, pero en otro lado donde tienen 1000 miembros, que el 10% solamente se levanta en medio del culto para dar cada uno lo que quiere, primero no va a haber tiempo, no se va a poder predicar. No se puede hacer las cosas así. Entonces, hacerlo en orden. Como decían aún los que profetizaban, a lo sumo 2 o 3 en orden. Y sean juzgados. Entonces, por eso volvimos a ver, por ahí reinstalar lo que es el testimonio en la iglesia para glorificar a Dios de una forma ordenada. 2 minutos, máximo 3, contar sintéticamente lo que Dios hizo para glorificar a Dios y bendecir y edificar a la iglesia. Hacerlo en orden. Antes del culto se habla con el que va a presidir la reunión para estar dando un testimonio o tiene una lectura, un agradecimiento. Pero tampoco es el otro lado, como pasaba, se terminaba el culto y yo tengo un testimonio, yo tengo una lectura. Ya eso es desorden. Y no edifica y no sirve. Todo es pensando uno en el otro. ¿Y qué nos aplica a nosotros? La iglesia en el culto se reúne para adorar y proclamar el Evangelio. Pero no solo para sentarse y mirar. Acá tiene que haber una participación activa. Los dones son para ser usados en el cuerpo de Cristo.
Es el equipamiento que Dios ha dado a sus hijos. No tan solo existen lo que son llamados los ministros élite. Se necesitan los unos a los otros. Muchos necesitan los que tienen este don de consolación, como dije, de compañería, de compañía, la consejería. Ahí donde sale, por ejemplo, un don, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría o de ciencia. ¿Dónde puede fluir? Hoy en día en la iglesia, en esta etapa de la iglesia, ¿cómo puede fluir? A través de la consejería. Por ejemplo, está aconsejando a una persona, me parece que hay algo que no me estás contando. Hay un discernimiento que el Espíritu de Dios fluye en el que está aconsejando y en el aconsejado. Y acuérdense, todo buen consejero es un buen aconsejado. Por eso dependemos los unos de los otros. En la oración, don de liberalidad, como hablamos la semana pasada. ¿Cuántos aman y anhelan ese don? Digo, tener más para dar más para Dios y su obra. Para ayudar al necesitado, salir corriendo. Muchos tienen liberalidad, pero no estoy hablando de millones, estoy hablando de disposición del corazón. Otros de administración. Gente que tiene don de Dios, no porque es un contador público, pero tiene temor de Dios y ordenado para administrar la finanza de la iglesia. Otros ejercen ese discernimiento espiritual, donde se aplica el don de Dios. En la iglesia es donde se descubren los dones que Dios otorga. Pero ¿cómo puedo saber los dones que Dios me dio? Bueno, enrolate en todo ministerio de servicio. Y ahí con el tiempo vas a ir viendo. No tenga ese pensamiento mágico que te dice, sí, te di tal don, hijo mío. No, se ve en la práctica. Y donde también la iglesia va a ver y te va a certificar ese don que Dios te ha dado. Don de servicio. Gente que se compromete a, pintar, arreglar, atender el lugar. Gente con disposición en el corazón a servir. Hoy se ve mucho con solo disposición. ¿A qué? A querer agarrar el púlpito, o querer ser cantante, o tener la bolita mágica. Nada más, que todos estén con él. ¿Y el don de servicio? La diaconía. De hecho, podemos ver, al involucrarnos, es esto, la cuestión es ser iglesia y no solo venir a la iglesia. Es dejar de mirar mis propios intereses, mi ganancia, para mirar con los ojos del Señor. Y si hay desencuentros, orar, perdonar y amar como Cristo nos amó. Y como de tal manera amó a la iglesia, que dio a sí mismo su vida por ella. Esto es por gracia, no basado en mi escala de merecimiento. Algunos no crecen y no progresan en el sentido espiritual porque están estancados en su egocentrismo, en su egoísmo. Solo quieren ver lo que reciben, que ganan, pero no están dispuestos a dar nada, ni tiempo, ni trabajo, ni dinero, etc. Nada que los comprometa, ni nada que los comprometa con el cuerpo, ni con la iglesia. Nada que muestre que su prioridad es la iglesia del Señor. Pero lamentablemente muchas veces actitudes que es desligarse de Cristo mismo. Querer vivir un evangelio de mentira. Yo amo a Cristo, soy salvo, pero no me involucro en la iglesia. Bueno, ese no es el evangelio. Y posiblemente ni siquiera sea salvo. Aquel nacido de nuevo pone a Dios y a la iglesia como su prioridad. Aunque a veces ese amor tan sublime y maravilloso de soportar nos va a poder llevar algunas lágrimas. Pero a su tiempo veremos el fruto de la cosecha. Saliendo del egocentrismo y ver el orden en el culto, que es fundamental. Entendiendo esto, hay algunos que deben replantearse su cristianismo, arrepentirse y buscar en el evangelio no solo los dones, sino la transformación del corazón. Dejar de envidiar a otros. Mirar al hermano con humildad y disposición de brindarse a sí mismo, con lealtad a Cristo, su evangelio, y lealtad a mi hermano, que es mi prójimo. Todos necesitamos y ninguno es independiente. Crecer espiritualmente es darse en el culto y en la vida. Velar por el bien de los demás. Hay muchos que no se comprometen porque son egoístas. Total, si hay otro que lo haga otro. No es para nada el pensamiento de Cristo. Involucrarse con Él, servir en la adoración, consolar, eso es ser discípulo. Si no es solamente la asistencia crónica a una actividad religiosa que acalla la culpa en mi mente, pero nada más. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Que Dios nos pueda haber hablado en esta mañana
y que Dios se glorifique en medio de su cuerpo, para sustentar, bendecir y glorificar a Dios y pensar los unos por los otros. Y desencuentro va a haber. No voy porque allá está lleno de hipócritas. Bienvenido, aquí hay lugar por uno más. Hermanos, estamos en formación. De hecho, venimos al culto a adorar. Y cuando venimos a adorar, ¿qué pasa? Yo por ahí vengo con un ánimo, he venido muy feliz. Y por ahí el que está dirigiendo la alabanza decide cantar un tema que no me pega emocionalmente, no me acoplo emocionalmente. Entonces no canto. Y al no cantar, hermano, no solo estamos renegando el cuerpo, sino que yo debo cantar. ¿Por qué? Porque debo alabar a Dios más allá de cómo yo me sienta. Y se necesita, esa es la forma que nos edificamos unos a otros. Todos cantando, porque abunda en ustedes la palabra de Dios, con salmos, con cánticos, himnos y cánticos espirituales. Cantemos el Evangelio y que Dios se glorifique en medio de nuestras debilidades. Que el amor de Dios sea matando nuestro egocentrismo, nuestro individualismo. El estrellato debe morir. Jesús es la estrella de la mañana. Nuestro Rey, nuestro Capitán, nuestro Señor, y al que Él le debemos todo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos que vos te glorifiques en medio, Señor, de la necesidad de tu iglesia. Oramos para que vos te glorifiques, Señor, en medio de nuestras debilidades como tus hijos. Te alabamos y te bendecimos. Llama nuestras cargas, nuestras debilidades en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.